Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Josh Rosenstern y John Rosenstern, también Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros y ustedes que nos escriben de vez en cuando y nos dan información sobre lo que estamos enseñando. Apreciamos mucho eso. El saber que ustedes están allí, eso nos ayuda. Su información sobre lo que se está enseñando es muy, muy importante. Así que escríbanos si usted gusta hacerlo y realmente queremos saber lo que usted piensa porque es importante para nosotros. Nosotros trabajamos mucho para preparar estas programaciones y realmente estamos muy interesados en lo que usted piensa y cómo le está impactando. Se le impacta en lo absoluto y espero que así sea. Así que escríbanos si usted puede, por favor, de vez en cuando lo apreciaremos en gran manera. Lauren, vamos a continuar leyendo donde nos quedamos, en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Presenta a Pablo revelando la respuesta a su propia pregunta. La libertad viene a través de Jesucristo y solo Cristo, y en particular lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La voluntad es el gatillo, pero en su propio lugar no puede hacer nada, a menos de que la pistola esté cargada con poder, y ese poder está en la cruz. Hermano Swagger, si nos fijamos en el versículo 23, usted define en sus notas, y me gustaría leerlas, la idea de la ley de la mente. Miren, esta es la ley en la mitad del versículo 23. Esta es la ley del deseo y la fuerza de voluntad. Entonces la respuesta es confiar en Cristo, en quien Él es y lo que Él ha hecho. En nuestra mente como cristianos tenemos el deseo y en nuestro corazón la mente es el hombre interior. En nuestro hombre interior tenemos el deseo entero de vivir para Dios y servir a Dios y queremos servir la palabra de Dios y el camino de Dios, pero la voluntad no puede, jamás será fuerte, suficiente para poder apoyar o soportar nuestro deseo. Entonces la ley de la mente es a lo que se refiere aquí. Entonces con la mente yo mismo sirvo la ley de Dios y cuando dependemos de nuestro deseo o nuestra fuerza de voluntad, de hecho operamos en la carne. Por eso sigue el próximo versículo, pero con la carne, la ley del pecado. Entonces, si tratamos de vivir para Dios con nuestras fuerzas, aun cuando tengamos el deseo y nuestra voluntad quiere, nunca podremos lograr lo que solo Cristo puede lograr. Si el creyente recurre a la carne, es decir, la propia voluntad, el propio esfuerzo religioso que se refiere a su propia habilidad aparte o fuera de Cristo y la cruz, no va a servir la ley de Dios sino la ley del pecado. Correcto. Y bueno, pues va a fallar. Va a fallar. Sí. Como Pablo lo dijo anteriormente y usted lo citó en uno de los programas esta semana. Usted dijo que Pablo lo dijo cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él no murió físicamente, le falló a Dios. Así es. De alguna manera, ¿no? Sí. Y así que él nos está diciendo aquí que la solución, la respuesta al problema del pecado es esta. Así es, eso es. Y su respuesta otra vez es que tienen que depender de Cristo, sabiendo qué es lo que Él ha hecho. Total y completamente. Tristemente, a veces tenemos que llegar al final completo de nosotros mismos para que esto tenga sentido. Toda la esperanza de la carne, usted lo ha dicho, debe morir. Nuestros propios esfuerzos, y yo creo que en uno de los programas anteriores el Dr. Watts habló acerca de la idea de los programas y de cómo la gente ha participado en ellos, ya sea la vida con propósito o lo que sea, y han encontrado fracasos al final y los deja estancados. Dime lo siguiente, John, ¿por qué este libro, cómo se llamó? La vida con propósito. ¿Por qué fue tan popular? Bueno,
atraía a la carne de la persona. Si yo hago esto, decía la gente, yo voy a obtener ciertos resultados. Y ese es el sistema del mundo, la meta. Todo es orientado hacia la meta. Si hacemos esto, entonces podemos esperar estos resultados. Así que es conducido por resultados y si fracasan, más o menos son sus esfuerzos los que fallaron en el fracaso, no solamente la vida con propósito. Con todos estos diferentes programas, depende de que usted haga algo para poder obtener algo. Aquí nosotros le decimos a la gente que si ellos creen correctamente, el Espíritu Santo los vivificará para hacer lo correcto. Y por esto es que la diferencia es importante porque mucha gente que no conoce la verdad, que queda con los buenos deseos para hacer el bien, porque como creyentes queremos agradar a Dios, queremos agradar a nuestros hermanos y familias y verdaderamente somos salvos. Reconocemos eso en personas que luchan con hábitos de pecado, que no quieren cometer esos pecados y realmente son salvos. Pero esa persona, si no funciona, ¿lo pasan por alto? Bueno, hay gratificación en el hecho de que uno intentó hacer algo. No podemos descartar eso. El mismo hecho de que a usted se le da crédito por intentar. Josh mencionó en otro programa esta semana las matemáticas de estándares comunes que son muy populares. Yo le llamo corrupción común. Le enseñan a los niños que aunque hay una respuesta equivocada, por lo menos tiene algo cuando estaba tratando de hacer la ecuación. En otras palabras, gratifiquemos al niño dándole crédito por lo menos intentar. Bueno, es como darle a un niño un certificado por participar en un deporte, pero no darle al campeón su trofeo. Entonces nos hemos convertido en personas buenas, galardonando buenas obras sin ver los resultados correctos que son el fracaso. Entonces la persona que falla trata de hacerlo más fuerte o intentan otras cosas, como la psicología que nos enseña que hay cientos de remedios para el mismo problema. Bueno, pero la popularidad de ese libro dice que hubo un esfuerzo que estaban haciendo porque algo estaba mal. Bueno, creo que honestamente tal vez yo tenga un punto de vista diferente en esta idea, pero yo creo que el término propósito es lo que probablemente le llamó la atención a la mayoría de gente, porque la humanidad por siempre ha tratado de entender cuál es el propósito, sea cristiano o no cristiano. Esa es la gran pregunta, ¿para qué estoy aquí? Y este libro promete ayudarle a uno a encontrar un propósito para la vida. Y este libro nos promete exactamente lo mismo y nos da el modelo en Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúe, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este libro nos dice que el medio para lograr el reconocimiento o el conocimiento del propósito es entrar en una relación con Cristo y aprender a vivir para Dios de acuerdo al apóstol Pablo, por fe en Cristo y el crucificado, no tratando de agrandarnos a nosotros mismos o de llegar a un propósito o posición, sino humillarnos ante Dios y permitirle a Él que nos muestre para qué fuimos creados. Lo que usted acaba de describir es lo que Dios ya ha propuesto como nuestro propósito. No debemos ser dirigidos por el propósito si entendemos nuestro propósito, que es estar en Cristo viviendo para Él por fe. Exacto, y cuando yo entienda eso, entonces, 10 rápidos pasos para el propósito. Así es como yo creo que la gente lo vio y lo ve, que fue eso, y después habían 40 días. Bueno, ahora tengo 40 días para poder obtener mi propósito. O el propósito que cada individuo tiene que encontrar solamente es a través de una relación con Cristo. No se trata de buscar una posición se trata de encontrar el potencial convirtiéndonos en miembros del cuerpo de Cristo, sometiéndonos a los procesos de Dios. Pero este capítulo 8 lo etiqueta. Sí, aproximadamente. Claro que sí. Lo etiqueta claramente. Pero miren, aquí como podemos ver, la nueva naturaleza, cuando alguien verdaderamente nace de nuevo, quiere agradar a Dios. Y a menos que sea correctamente instruido o el Señor se le revele y ambos se incluyen con la instrucción, viene la revelación.
no va a saber cómo poner su fe en el objeto correcto, no va a saber cómo vivir para Correcto. Dios. Inmediatamente se le dice qué es lo que debe hacer. A los pastores se les enseñó, por ejemplo, en el libro de la vida con propósito, era para los miembros. El libro anterior llamado La iglesia con propósito era para el pastor e instruía al pastor a establecer la iglesia y edificar su ministerio de grupo pequeño, lo que él debía hacer para poder tener resultados, y luego ellos calificaban los resultados basándose en la salud de la iglesia. Todas esas cosas eran medios para lograr su fin, pero la palabra de Dios ya dice cuál es el medio y nos da el propósito y también nos dice cómo hacerlo. Pero el reto con la humanidad es que pensamos que hay algo natural en nosotros que puede hacer algo y no entendemos. Yo le llamo incredulidad, pero a veces es por ignorancia, pero aún es incredulidad. No sabemos que el Espíritu Santo tiene ese poder sobrenatural, el mismo poder que vivifica y revive a Cristo de la muerte, ahora está disponible para que nosotros podamos ser como Cristo, pero no opera por nuestra fuerza de voluntad. Y como vamos a ver en Romanos 8, que ya vamos a llegar a esto, es la obra del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo operando bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero la situación es que fuera de la Biblia no hay respuestas. No, No hay respuestas, no existen. correcto. No importa cómo usted lo vista, como la señora que mencioné 3 o 4 programaciones atrás, ella dijo, yo he vivido los 40 días de propósito, ¿qué Sí. voy a hacer ahora? Correcto, así es. Entonces, obviamente, no hubo una satisfacción completa No hubo por ese ninguna. programa. Y no Sí. va a haber ninguna solución. Ese es el problema, ¿no? Y la vida con propósito debe de ser Así el propósito de vivir para Cristo. Exacto. Bueno, vamos a continuar en el capítulo 8. Bueno, tenemos que irnos a una pausa antes de comenzar. Así es, gracias por eso. Ya volvemos, así que no se vayan. Estamos de vuelta. Lauren, leamos el versículo 1 en el capítulo 8 de Romanos, a menos de que tengamos algo más que decir. en lo Hermano anterior. Swagger, solo quería añadir que el libro de la Iglesia con propósito salió en 1985 y eso fue antes de entrar al Instituto Bíblico. Cuando estuve en el Instituto Bíblico leímos La Iglesia con propósito. Ahora, el libro de La vida con propósito fue después de... Eso fue después de mi tiempo en el Instituto Bíblico, así que no se hizo popular hasta tal vez una década después de La Iglesia con propósito. La iglesia con propósito en sí mismo, de lo que estaba hablando, el autor estaba hablando de que los resultados, las intenciones de lo que él quería que la iglesia tuviera en sí mismo no era algo malo. Él quería que la gente fuese salva, que hiciéramos discípulos, quería una iglesia, quería que la iglesia encontrara su propósito en la comunidad y traer a la gente y que fueran salvos, discipulados. El problema era que los métodos no tenían al Espíritu Santo. Todo era dirigido por modelos y métodos de que si, como por ejemplo ese autor en particular, él dijo que ya no era algo a la moda predicar en traje y corbata, usen camisas hawaianas. ¿Realmente Y eso fue? él usaba sus camisas hawaianas Eso es al lo que era. predicar. Sí. Y eso Y eso alegadamente iba a hacer que todo se sintiera casual, y le dijo a todos en la iglesia que no le llamaran pastor, que le llamaran por su primer nombre. Esa es la idea sensible al buscador. Sensible al que está buscador. detrás de todo Eso era lo que estaban Sí. haciendo, que los buscadores se sintieran cómodos en la iglesia, y algunas de esas cosas no eran malas. Ahora no sé qué es lo que están haciendo con todos los métodos hoy en día, pero la razón por qué todo esto es falto es porque no había énfasis en la dirección del Espíritu Santo, no había énfasis en el mover de Dios, y ciertamente no había un énfasis en la cruz para la santificación. Eso no saldría a la luz hasta después de mucho tiempo, pero
ya sea que sea nuestra santificación personal, nuestro ministerio, nuestra iglesia, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en la sabiduría del hombre y en eso vamos a tener problemas. Entonces, adelantándonos 10 años, la vida con propósito, y así como usted dijo, la gente estaba buscando una razón en su vida, buscando propósito. Así que él sale con eso y dicen, bueno, esta es la respuesta que yo quiero. Y la idea de animar a la gente a buscar a Dios para el propósito en su vida, bueno, eso no es algo malo, pero el problema era que cómo la santificación surgió en la vida de la persona. No era por cumplir con estos hábitos tantos días en su vida para que cambie y usted se acercará más a Dios. Eso es en lo que ellos enfatizaban, no es la manera como la santificación surge. Entonces, sea edificar su iglesia o sea trabajar en nuestro entendimiento de la santificación, cuando dependemos de la carne, la sabiduría del hombre, tratar de entenderlo todos nosotros, tratando de cumplir con los programas. John ha hablado de esto muchas veces. Modelos del mundo de negocios, el mundo de liderazgo que se fusionaron con la iglesia. Es cuando, por eso es que estamos en esta posición en la que estamos hoy en día como iglesia moderna, porque nos alejamos de la Escritura, nos alejamos del mover del Espíritu Santo y dependimos del modelo humano para tratar de expandir el reino de Dios. Y eso dejó a la gente, bueno, la predicación se hizo muy superficial y dejó a la gente mal. Así que Josh puede testificar de esto, que números récord de gente entre las edades de 25 y 50 han dejado la iglesia completamente. Yo no leí La vida con propósito o La iglesia con propósito, muy pocas páginas, pero cuando lo leíste, ¿qué pensaste? En ese entonces, como un estudiante del instituto de 18 años, yo pensaba, bueno, esto es algo bueno, maravilloso. La iglesia Saddleback tenía más de 30,000 miembros en sus servicios y tenían 6 servicios los fines de semana y estaban haciendo todo bien. Sonaba maravilloso, sonaba exactamente como lo que un estudiante joven pensaba que quería tener. Yo quiero una iglesia, sí, yo quiero tener una gran multitud y eso es de lo que se trata, ¿verdad? De dinero y de gente en la audiencia y cuánto dinero está entrando. Y de eso era de lo que se trataba. Y todos decíamos, bueno, queremos ser como Rick Warren. Y bueno, nosotros no entendíamos cuál era la idea del éxito en sí. Nos forzábamos por lograr lo que considera el mundo como éxito. Pero los maestros y profesores en el seminario, ¿ellos estaban a favor de eso? Bueno, en las asambleas de Dios, la idea o versión pentecostal de la iglesia con propósito era llamada, ¿cómo era llamada? Edificamos a la gente. Entonces, se trataba de tomar algunos de estos métodos y hagámoslo pentecostal e implementemos esto en nuestra iglesia. No recuerdo exactamente, pero bueno, recuerdo que había una ilustración de un juego de béisbol. Uno llega a primera base, segunda base y luego tercera base. Eso y luego surgió de Peter Drucker. Entonces esa ilustración del béisbol estaba incluida para que la gente pudiera entrar por las puertas y luego progresar diferentes métodos que simplemente, bueno, vemos todo esto una vez más y la iglesia estaba tratando, creo que mucha gente tenía su corazón en el lugar correcto, pero tenían los métodos equivocados, la metodología incorrecta de cómo hacerlo. Y creo que tratar de incorporar a la iglesia con propósito y hacerla pentecostal fue un error realmente. El énfasis en vez de que hagamos que la gente sea salva y que la gente sea discipulada y que la gente sea llena del Espíritu, solo se convirtió todo un enfoque en la imagen y en ese entonces la presencia en Internet, los sitios web y todo lo que se hacía por la experiencia. Bueno, estos años después, ¿todavía se están adhiriendo a ello? ¿Hablan de ello? No tanto, aún se dirigen mucho por los números, pero sí ha evolucionado. Han habido muchas tendencias que surgieron después de la iglesia con propósito. Por ejemplo, la iglesia emergente, la iglesia sensible al buscador, y hay muchas diferentes cosas que surgieron después de eso, pero no creo que la mayoría de iglesias van a decir que están tratando de ser dirigidas por el propósito, sino que tienen diferentes terminologías, pero
Al final solo se trata de que quieren presentar su reporte. Tuvimos a tanta gente este año, tantas salvaciones, tantas personas. Bueno, solo queremos cumplir con todos los requisitos y queremos definir el éxito por la definición del mundo del éxito en vez de lo que Dios define como éxito. Sí, estableció un nuevo estándar para la iglesia, números y búsqueda de números. Había menos, muchas veces, los términos de santificación, Sí. muchas ideas menos de predicación de santidad. Amén. Y como cualquier otro error, lo que ha hecho, aunque no ha permanecido en su forma presente, ha penetrado todo aspecto del cristianismo. Y Se metastatizó. sí, es una levadura que, aunque no se ha mantenido en su forma inicial, honestamente se ha esparcido en todo el ámbito carismático, pentecostal. Los movimientos pentecostales carismáticos jóvenes, aunque no utilizan esos términos, están conectados a ellos. Se preocupan por los programas, los números que tienen y Sí, por las así diferentes es. maneras que pueden alcanzar a la gente. Ahora ya no se trata tanto de lo que se trae a la Es iglesia. mucho de lo de sensible al buscador. Bueno, sí, supongo, pero aún en muchos de ellos predican un mensaje para salvación, pero su énfasis a la iglesia es su número y el servicio. Sí, se ha convertido en una artimaña de mercadotecnia. Yo le llamo la iglesia de mercadeo. Están mercadeando su servicio a la gente. Entonces ahora la gente es lo que tiene que entrar a este producto, tiene que comprar este producto llamado la iglesia. Entonces el mensaje del pastor se diseña conforme a este sistema y metodología del mundo, porque de ahí obtuvo Rick Warren su enseñanza. Fue instruido y se le dio mucha información por información de Peter Drucker, que comenzó la cadena de liderazgo. Un poco después Tom Buford creó 2 rayos de eso, donde estaba uno para el mundo y luego otro sector que era para la iglesia. La cadena de liderazgo. El Quería Espíritu crear- de Dios no tiene nada que ver con eso. Bueno, es ridículo y la razón es porque querían crear una directiva científica para atraer a la gente a la iglesia como el mundo lo hace con un producto. Estaban tratando de buscar un proceso que se pudiera repetir, que se pudiera crear, y es lo que la ciencia hace. La ciencia dice que el proceso tiene que ser repetido para que pueda ser científico. Trataron de crear una directiva científica y lo que yo creo, y yo he escuchado a Rick Warren y su testimonio, algo que la gente pudiera repetir, y si repetían lo que él hizo en Saddleback, ellos tendrían los mismos resultados. Creo que fue Thomas Trask, que en las Asambleas de Dios fue amigo con Rick Warren, y él le pidió Así que hablara es, en así muchas de es. las reuniones de las Asambleas de Dios. Yo no fui a esas reuniones, no sé lo que se dijo, pero lo que les gustó, de acuerdo al Dr. Ray, era escuchar cómo es que él se hizo tan exitoso, la pregunta que muchos hacían. Y con buena razón, muchos jóvenes cuando estaban en el Instituto Bíblico como Dave pensaban, eso es maravilloso, tener una iglesia grande, y si vamos a alcanzar a más gente, tenemos que alcanzar a más gente. Entonces las intenciones tal vez son buenas, pero si no son de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando el problema llega. Se dijo que ya no se trataba de credos, sino de obras. Todo el fundamento de la vida con propósito y su movimiento, y el movimiento sensible al buscador, era atraer a la gente, hacer que se activaran en la iglesia. De ahí es donde salió el diamante de béisbol. Tenían que moverlo a través de las bases para que se activaran en la iglesia, y con esa actividad se convertirían en parte de la iglesia y beneficiaría su crecimiento. Sí, y así es. Eso es lo que mide de la iglesia, la sí. santificación, Sí. la salud y los servicios. Bueno, fue popular, aún es popular utilizar videoclips de películas en la Así predicación, es. en los sermones, para mostrar un videoclip de una película. En mi primera iglesia, un evangelista popular quería mostrar un videoclip y era de una película clasificada R para adultos. Y yo dije, no puede mostrar eso un domingo por la mañana, y se enojó conmigo. Y creo que el videoclip que quería mostrar, si recuerdo bien, tenía una maldición. No lo creo. Una mala palabra, y él pensaba que era completamente correcto. Él pensaba que eso era aceptable, y bueno, si se pueden imaginar eso, un domingo por la mañana, mostrar eso para ilustrar su punto, ese es el tipo de cosas que era popular. Todo eso de las ¿Los películas es resultados popular aún. justifican los medios? Sí, así es. Esa es Sí, su actitud. sí. Pragmatismo, sí. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les motivo a que no se pierdan una programación. Lo que estamos enseñando, necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de nuestra congregación. Les amamos. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.